Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, nos encontramos con la grata sorpresa de que hoy comenzamos una nueva carta de la Biblia y se trata nada más y nada menos que una de las cartas del apóstol Pablo dirigida a los Gálatas. Estamos en el día número 18 con el título No hay otro evangelio. Y hoy corresponde el capítulo número 1, versos del 1 al 10. Pero antes de ello, me gustaría darte algunos antecedentes de esta carta para que podamos entender mejor, si tenemos un contexto adecuado, pues vamos a entender mejor esta carta. Y bueno, indudablemente esta carta la escribió el apóstol Pablo. Sus destinatarios, las iglesias del sur de Galacia, fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y bueno, también está dirigida a todos los cristianos en todo el mundo. Tiene enseñanzas que son perfectamente aplicables para hoy en nuestros días. Y bueno, podemos ver que también el propósito de esta carta es refutar a los judíos, los que enseñaban que los creyentes gentiles debían de obedecer la ley judía a fin de poder ser salvos. Y algo en lo que el apóstol Pablo va a estar rebatiendo constantemente en esta carta. Y bueno, la fecha aproximada en la que se escribió esta carta es en el año 49 después de Cristo, aproximadamente. De lo que sí estamos seguros es que se escribió antes del Concilio de Jerusalén, que se escribió en el año 50 después de Cristo. El marco histórico en el que el marco histórico es que, bueno, la controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación de los creyentes, particularmente gentiles, con las leyes judías. Esta carta recalca que hemos sido salvados por Dios del juicio y del castigo del pecado por el regalo de la gracia, que recibimos salvación por la fe y por confiar en Él y no por ninguna otra cosa más. Los personajes claves de esta carta son Pablo, desde luego, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham y los falsos maestros. Y algo bien importante es que Gálatas es considerada la carta constitucional de la libertad cristiana. Y ahora sí vamos a darle paso a estos primeros versículos de esta carta fascinante. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús. Saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de algún ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo.
La verdad es que esta carta del apóstol Pablo, desde el primer versículo, ya está confrontando a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, aquellos que han entrado al ministerio encubiertamente, que han sido o que han entrado al ministerio sin incluso haber sido llamados. En el versículo número 1, por eso él claramente enfatiza lo siguiente, dice, Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Eso cualquier pastor, cualquiera persona que haya entrado al ministerio debe de tener esa misma capacidad de decir lo que dijo el apóstol Pablo, que no fue nombrado, no fue llamado por hombres, sino por Dios mismo. Ha puesto su sello, ha puesto su llamado en aquella persona. Hoy muchos entran al ministerio sin ningún temor, dicen llamarse pastores, siervos de Dios, sin haber sido llamados. Algo que es muy grave. Y bueno, se hicieron pastores a lo mejor porque se fueron de sus iglesias, se enojaron con su pastor o porque ellos tenían el deseo de tener su propia iglesia, como si se tratara cuando alguien abre un negocio, abre una taquería, abre una tienda de abarrotes y las cosas de Dios no son de esa manera. Necesitamos ser llamados por Dios para ejercer el ministerio. Algunos ni siquiera fueron ordenados por una autoridad de peso. eh, ya hasta que ellos salieron, después buscaron una cobertura y bueno, no falta también quien les dé esa cobertura. Hay personas que con tal de tener un cierto estatus, de decir, yo tengo a mi cargo 100 iglesias, pues le dan cobertura a todo mundo. Y bueno, luego en el versículo número 6, la verdad es que esto es bien triste y es lamentable mencionarlo, pero es una realidad que no podemos ocultar, es una realidad que vivimos en nuestros días y también se vivía en los días del apóstol Pablo. Nos vamos a dar cuenta cómo en esta carta habla una y otra vez constantemente sobre los falsos maestros, los que se infiltraban en la iglesia. Versículo número 6 dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó y que se hayan pasado a otro evangelio. El mismo apóstol Pablo en algunas otras de sus cartas, como las cartas a Timoteo, nos advirtió de estos últimos días, o sea, los que estamos viviendo hoy, que serían tiempos muy peligrosos. Y serían muy peligrosos porque dice que enseñarían incluso doctrinas de demonios, como dice en Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Luego en el versículo número 8 dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo, si alguien enseña otro evangelio, es una cosa tan grave que es merecedor de que caiga una maldición de Dios sobre la vida de esa persona. Dice, o sea, imagínate lo que dice el apóstol Pablo, impresionante. Dice, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. O sea, tú y yo tenemos que aprender a filtrar todo mensaje de todo predicador, de todo maestro de la Biblia. No importa si tiene una mega iglesia, no importa si lo siguen, si tiene millones de seguidores. Todo tiene que estar filtrado a través de la Biblia, la palabra de Dios. Según lo que podemos ver en este versículo número 8 que acabamos de leer, el verdadero evangelio confronta nuestro pecado, nos lleva en arrepentimiento a Dios. No es un evangelio de entretenimiento, tanto que para Pablo a algunos no les parecía nada amigable, no les parecía nada simpático.
aunque lo que él sí llevaba era el verdadero evangelio. Es increíble, ¿verdad? Las personas no son tan populares, no son tan bien recibidas, aquellas que dan el verdadero mensaje de Dios, que llevan un mensaje de arrepentimiento para volver el corazón a Dios. Pero aquellos que hablan de bendiciones, de prosperidad, de que todo está bien, de que Dios te quiere hacer rico, te quiere dar una empresa, a esas enseñanzas en nuestra carne, la verdad es que nos agradan, nos gustan mucho, nos animan, nos levantan el ánimo, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. En el versículo número 10 dice Pablo, miren lo que dice. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si, si quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Cómo quedaría bien con los hombres el apóstol Pablo? Pues dándoles el mensaje que a ellos les gusta escuchar, dándoles el mensaje que a ellos les agrada, que les quita la comezón de oír, como le dijo a Timoteo. Entonces, hay quien con tal de ver un auditorio lleno diluyen el mensaje del evangelio o dan otro evangelio, como dice aquí el apóstol Pablo. Desde luego, y quiero hacer énfasis en esto, no estoy diciendo que todos esos grandes auditorios ahí se predican falsas doctrinas. No, hay, la verdad que hay iglesias muy hermosas, hay iglesias donde son pastores que aman al Señor con todo su corazón y se predica la palabra de Dios. Yo conozco varios de estas iglesias donde se predica la sana doctrina y son iglesias muy, muy grandes. Pero qué bien porque van a ser aprobados si es que han dado el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva meditación, si el Señor así nos lo permite, y bendiciones a todos.